para refrendar este acto solemne de la República en donde entrego el decreto que convoca a constituyente. Et puis, somme toute, les Français ont aussi pu voir le vrai Macron dans ce second tour. La bienveillance a fait place à la médisance. Такого режима нашей совместной работы говорит о том, что terör örgütlerinin kökünün kazınması Buenas noches, los saluda Josefina Townsend, bienvenidos a TV Perú Mundo. Hoy nos acompaña Farid Cajat. Farid, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hoy el presidente Donald Trump se ha comprometido a hacer todo lo que esté a su alcance para lograr un acuerdo de paz entre Israel y Palestina. Ampliaremos esa información más adelante, pero iniciamos en Venezuela, que sigue estando en el centro de la noticia. Estas imágenes del presidente Nicolás Maduro bailando ante las cámaras, las fuerzas de seguridad de su gobierno reprimían opositores en las calles. Este video grabado en una casa en Caracas fue difundido en redes sociales y muestra la realidad diaria en Venezuela, lo que se ve en las pantallas del canal estatal venezolana y lo que está pasando en las calles. Y esta mañana el gobierno venezolano inició oficialmente el proceso para darle una nueva constitución al país. La propuesta de Nicolás Maduro de convocar una asamblea constituyente obtuvo el aval del Consejo Nacional Electoral. Tibisay Lucena, principal rectora de esa entidad, atendió la solicitud de Maduro. A su salida de la sede electoral, el mandatario venezolano indicó que su convocatoria a una constituyente es la única salida legal en el país, por lo que pidió a sus seguidores estar preparados para las próximas elecciones. En las próximas semanas tendremos elecciones. Querían elecciones, tomen elecciones. Querían votar, vamos a votar. Querían diálogo, tomen constituyente. Nosotros somos la constitucionalidad y la legalidad. Ellos son la violencia y la ilegalidad terrorista. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad del gobierno bloquearon el paso de manifestantes que marchaban hacia la sede del Parlamento. En la represión resultó herido el primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara. Con tanques y bombas lacrimógenas, las fuerzas de seguridad venezolanas hicieron retroceder la marcha opositora contra el gobierno, mientras Nicolás Maduro visitaba la sede electoral para activar la Asamblea Constituyente. Nuevamente se suscitaron fuertes choques en varios barrios de la capital. Una imagen que resume la brutalidad de la represión contra la oposición es esta, en la que se ve una tanqueta de la Guardia Nacional Bolivariana, que no disminuye su velocidad y arrolla a un grupo de manifestantes que se encontraban en Altamira, municipio de Chacao. En el Día de la Libertad de Prensa, los periodistas tampoco han sido excluidos por la policía. Varios fueron impedidos de registrar los hechos de la movilización. Nosotros nos encontramos detrás de las tanquetas de la Guardia Nacional y los efectivos de la Guardia Nacional nos dicen que no podemos acercarnos a reportar lo que está sucediendo en estos momentos. Hasta el momento, el Servicio de Salud Público ha atendido a 97 pacientes afectados por la represión policial. Unos 84 presentan traumatismos a causa de objetos contundentes, 9 por inhalación de gases, 2 por quemaduras y 2 por perdigones. Uno de los afectados fue el dirigente de Voluntad Popular, Freddy Guevara, quien recibió un impacto de una bomba lacrimógena en una pierna. Según un nuevo balance de la Fiscalía divulgada este miércoles, un total de 31 personas han muerto en incidentes vinculados a estas movilizaciones antigubernamentales que comenzaron el pasado 1 de abril. Y hoy el diario The Wall Street Journal tiene este artículo. Venezuela, la fiscal general
de Venezuela critica el régimen al que ella sirve. Los comentarios en una entrevista llegan mientras que los vehículos, ¿cómo deberían ser los? Control de manifestaciones. Antimotines, ¿no? Antimotines aplastan, ¿no? Run over o atropellan. Sí, atropellan a los manifestantes en Caracas. La fiscal general está muy ya bajo presión, dice este artículo, por criticar al gobierno autoritario al que sirve. Ha condenado este miércoles la violencia del Estado contra los manifestantes, ha denunciado la inflación estratosférica que está atacando a su país y ha alabado la constitución que el presidente Nicolás Maduro quiere eliminar. Incluso el mismo diario está sorprendido que haya podido dar esas declaraciones la fiscal general, ¿no? Luis Ortega. Y ese rebote, la repercusión que ha tenido en el diario venezolano El Nacional. El fiscal: no podemos exigir comportamiento legal si el Estado viola la ley. Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, rechazó los hechos violentos ocurridos durante las protestas. Bueno, estamos todos sorprendidos con el mismo diario Wall Street Journal. Sí, digamos, el nivel de las críticas al gobierno es tal que ya esa idea de que era una suerte de válvula de escape del gobierno que pretendía proyectar una imagen de pluralismo, haciendo que al menos uno de sus integrantes fuera un crítico público de la posición del gobierno, no parece tener mayor asidero. Entonces, si las discrepancias son reales, la pregunta es, bueno, ella es un funcionario del Poder Ejecutivo, ¿por qué el Poder Ejecutivo no la destituye? Digamos, creo que con rango ministerial. La presunción sería que no la destituye porque hay sectores del propio oficialismo que la protegen, ¿no? Entonces, hasta ahora esta es la única señal pública de discrepancias dentro del gobierno. Se suelen decir que existen, pero que se mantienen, digamos, al margen de la luz pública. Bueno, esta sería la única señal pública de esas discrepancias que durante mucho tiempo se ha señalado por diversas vías existirían, pero de las cuales no había evidencia. Ella se refiere a la manera como se está reprimiendo manifestaciones y a lo que viene sucediendo en Venezuela. Nos acaba de llevar un video, no sé si ya lo tenemos, de Venezuela sobre manifestaciones, nuevamente manifestaciones en las calles en estas jornadas de protesta. Escuchemos el ambiental, que se vienen dando ya desde, bueno, ha sido todo abril, ¿no? Ya estamos en mayo. Bueno, la fiscal general ha condenado, ha criticado la manera como se está reprimiendo entonces a los manifestantes. Y sobre Venezuela también, en Washington, un grupo de senadores de ambos partidos presentó un proyecto que promueve sanciones por la crisis en Venezuela. Ione Molinares, de CNN en Español, nos amplía. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, llegó al Capitolio en Washington a reunirse con congresistas que encabezan la Subcomisión de Asuntos del Hemisferio Occidental de la Cámara de Representantes. El secretario Almagro discutió la situación de Venezuela y pidió más sanciones a miembros del gobierno venezolano, adicionales a las que ya están en pie. El congresista Albiocides, quien se reunió con el secretario Almagro, cree que es muy poco lo que el Congreso puede hacer. No mucho. Vamos a ser realistas, a darle a los NGOs dinero para que ayude a construir una democracia en Venezuela. ¿Por qué no puede hacer mucho? Porque en realidad yo no estoy hablando de atacar a Venezuela ni nada de eso. Estamos tratando de, desde afuera, ayudar a la gente que están dentro de Venezuela. Cires también destacó la labor de Almagro en la OEA y aseguró que estudiará si el Congreso puede tomar otras medidas. Pero algunos creen que las sanciones actuales pueden ampliarse. Tal vez podemos dar presión, tal vez sanciones, porque hay muchos problemas en Venezuela como derechos humanos y otras cosas también. Y en mi mente podemos dar presión, pero primero y antes tenemos que entender la situación. Y entre quienes habían expresado respaldo al gobierno venezolano en el pasado, como el legislador Gregory Meeks, describen como decepcionante que el presidente Nicolás Maduro esté promoviendo un cambio a la Constitución, al recordar cuando, en sus encuentros con el expresidente Hugo Chávez, besaba la Constitución venezolana. Me preocupa que están tratando de destruir la Constitución, basado en política, pero lo que queremos es que el pueblo tenga voz. Me preocupa la democracia, porque en democracia cuando hay reglas uno no las cambia porque no les gusta, uno las respeta.
Aunque muchos congresistas creen que la Casa Blanca no ha mostrado una dirección clara hacia Venezuela, sí consideran que las conversaciones que el presidente Trump ha sostenido con varios líderes latinoamericanos sobre la situación en ese país deja entrever que el tema es importante para la nueva administración. Diana Molinares, CNN, Washington. Bueno, aquí lo interesante es que es un proyecto bipartidista, ¿no? Demócratas y republicanos están de acuerdo en este proyecto de ley y, bueno, la preocupación, que lo había comentado Diana Molinares también en otra nota más temprano, es que puede demorar tiempo porque hay varias prioridades en el Capitolio con respecto a temas de política exterior. Claro, pero la iniciativa la toma el Congreso porque desde el Ejecutivo, sobre todo después del apoyo estadounidense, porque en buena medida eso fue al golpe de Estado del 2002 contra Chávez, uno, y dos, la constatación de que los dimes y diretes entre el Ejecutivo estadounidense y el Ejecutivo venezolano le permitían al Ejecutivo venezolano legitimarse fundándose en la bandera nacional, combatiendo al imperio. La influencia de Thomas Shannon, que ha tenido distintos cargos desde la administración Bush, pasando por la administración Obama, hasta la administración actual, que lo ha ratificado, si no me equivoco, como subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, era mantener un perfil bajo en las críticas hacia Venezuela. Poco no entrar en debates públicos con el gobierno venezolano, porque básicamente se asumía que eso fortalecía al gobierno y no cambiaba nada la situación interna. Sí ha habido, eso desde fines del gobierno de Obama, sanciones contra individuos específicos dentro de la jerarquía de gobierno venezolano. Y eso también ha habido sanciones de ese tipo bajo la actual administración. Pero bueno, el tema es como el Ejecutivo no asume estas acciones, ahora las está asumiendo el Congreso, para evitar ese tipo de confrontación directa entre presidentes. El tema con esto es que dar dinero a ONGs cuando Estados Unidos es claramente percibida, la administración estadounidense, como hostil al gobierno venezolano, probablemente termine equivaliendo al beso de la muerte para las ONGs que reciban ese financiamiento. Porque si ya les decían cachorros o sirvientes del imperio, ¿qué no les dirán ahora que claramente reciben dinero de fuentes oficiales dentro de una ley que sanciona al gobierno? También hay preocupación entre los políticos estadounidenses por la posibilidad que capitales rusos, que una empresa petrolera rusa pueda hacerse de los activos de Citgo, que es una empresa venezolana que tiene incluso refinerías en Estados Unidos. Claro, el tema es que PDVSA, la empresa estatal de petróleos de Venezuela, es propietaria en lo esencial de Citgo, cadena de, tiene refinerías y grifos en Estados Unidos, y para obtener dinero, préstamo, pero también cooperación técnica, inversión de la empresa estatal Rosneft de Rusia, ha entregado como garantía de esos préstamos casi la mitad de sus acciones en Citgo. Entonces, por un lado hay el temor, y eso está claramente en la norma, ¿no? O sea, no es solo una cuestión de apoyar la democratización de Venezuela. Por un lado hay el temor de que Rosneft termine asumiendo activos que fueron de empresas estadounidenses y que en algunos casos todavía no se han culminado las disputas ante foros de, digamos, arbitraje internacionales en torno a su indemnización. Pero en segundo lugar, claro, podría una empresa estatal rusa tener el control de la mitad de una empresa que hasta ahora era fundamentalmente de capital venezolano y que opera dentro del mercado estadounidense. Una pausa y al volver. Donald Trump ofrece ser facilitador para la paz en Medio Oriente. Además, Rusia y Turquía confirman la normalización de sus relaciones.
Estados Unidos lanzó la madrugada del martes el misil Minuteman III, uno del tipo intercontinental con capacidades nucleares desde una base en Vandenberg, en California, según informó el Pentágono. Esta prueba ocurrió justo una semana después de otro lanzamiento hecho desde esa misma base aérea y en medio de las provocaciones de Corea del Norte para probar varios misiles y ante un posible sexto ensayo nuclear prohibido por la comunidad internacional. Sobre Corea del Norte, eso fue lo que dijo hoy el secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson. Estamos preparando sanciones adicionales y resulta que las acciones de Corea del Norte ameritan sanciones adicionales. Esperamos que el régimen de Pyongyang piense en esto y llegue a la conclusión de que hay otro camino hacia el futuro. Sabemos que ellos aspiran a las armas nucleares porque es la creencia de los regímenes de que esta es la única manera de asegurar su futuro. Seamos claros, hemos estado claros de que esto no es sobre un cambio de régimen. Esto no es sobre el colapso del régimen ni sobre la reunificación acelerada de la península. Bueno, están las declaraciones de Rex Tillerson, el secretario de Estado, pero también están las que dio el presidente Donald Trump, diciendo que podría reunirse con el líder de Corea del Norte. Dos declaraciones que en principio creo van en la dirección correcta, ¿no? Claro, lo que algunos dicen es, primero ejerce presión y una vez que tu interlocutor o potencial interlocutor dé señales de resentir la presión, entonces ofrecen una salida diplomática. Sea como sea, el punto es que en un contexto en donde las dos partes dicen que no descartan, ya no, porque antes decían, no descartamos una respuesta masiva en caso de un primer ataque, pero ahora ambos dicen que no descartan un ataque preventivo. Entonces, en un contexto de escalada a ese nivel entre países que son potencias nucleares, también es importante ahí sí tener una válvula de escape. Entonces, por un lado, dar, digamos, garantías, no va a bastar con la palabra de Tillerson, pero es un paso en la dirección correcta, de que tu objetivo es que el régimen actual se desarme, o sea, abandone su tecnología nuclear para fines militares, no es derrocarlo. Y dos, que estás dispuesto a negociar directamente con ellos el tema, porque en el pasado Estados Unidos, bueno, primero negoció directamente, pero luego no aceptó negociar directamente, se crea el mecanismo de 4+2, o sea, las dos Coreas más potencias que pudieran tener peso en la agenda de esa región, que eran China, Estados Unidos, Rusia y Japón. Ahora nuevamente Estados Unidos está dispuesto a una negociación bilateral, creo que es un paso en la dirección correcta. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, mantuvo este miércoles un encuentro en la Casa Blanca con el líder palestino Mahmoud Abbas. Trump dijo que hará todo lo necesario para lograr un acuerdo de paz en Medio Oriente, pero remarcó que este no puede ser impuesto. Donald Trump tiene confianza en que su administración podrá lograr un acuerdo de paz entre israelíes y palestinos. Este miércoles el mandatario republicano se reunió con el presidente de la autoridad palestina Mahmoud Abbas, justo días después de que la organización Hamas, que gobierna Gaza, señalara que aceptará un Estado palestino sobre las fronteras de 1967. Estoy comprometido a trabajar con Israel y palestinos para llegar a un acuerdo, pero ningún acuerdo puede ser impuesto por los Estados Unidos ni por ninguna otra nación. Los palestinos y los israelíes deben trabajar juntos para llegar a un acuerdo que permita a ambos pueblos vivir, adorar y prosperar en paz. Trump señaló que la paz también significa derrotar al Estado Islámico y otros grupos terroristas que amenazan la vida de las personas, ofreciendo al presidente Abbas seguir con la Asociación de las Fuerzas de Seguridad Palestinas para derrotar al terrorismo. Queremos crear la paz entre Israel y los palestinos. Lo haremos. Trabajaremos tan duro para lograrlo. A su turno, Mahmoud Abbas mostró un cauteloso optimismo con las eventuales negociaciones. Señor presidente, creemos que somos capaces de lograr el éxito con nuestros esfuerzos, porque la determinación que usted tiene y el deseo de que se convierta en frustración para tener éxito. Y nosotros, señor presidente, si Dios quiere, estamos entrando en una nueva oportunidad, un nuevo horizonte que nos permita lograr la paz en ese sentido. Abbas también le ha reiterado al presidente Trump que los palestinos están comprometidos con el acuerdo de paz que crea los dos estados basados en las fronteras del 67. Bueno, ¿qué sale en claro de este encuentro? Nada, honestamente nada, porque yo estoy dispuesto a hacer todo lo necesario, pero nadie puede imponer un acuerdo.
Bueno, imponer un acuerdo no, pero tanto Estados Unidos como la Unión Europea tienen mecanismos de presión sobre las partes y sobre todo sobre Israel. Estados Unidos, bajo Obama, aprobó un paquete de ayuda militar para Israel que es por un amplio margen el principal rubro de ayuda militar en el mundo de Estados Unidos, 38.000 millones de dólares en una década. Dado que Estados Unidos considera oficialmente que la construcción de asentamientos por parte de Israel en territorios confiscados a propietarios palestinos es ilegal bajo el derecho internacional y es un obstáculo para la paz, ¿por qué no podría, por ejemplo, condicionar la entrega de parte de esa ayuda a que Israel detenga la construcción de asentamientos? No veo por qué esa no pueda ser una posibilidad. El hecho es que no lo ha sido hasta ahora bajo ningún gobierno estadounidense. ¿Para cuán representativo es Abbas y cuán representativo es Hamás? Es cuestionable que los dos sean representativos en este punto porque no hay elecciones en los territorios palestinos desde el año 2006 y no las hay porque el 2006 ganó Hamás y no se le permitió formar gobierno. Y entonces Hamás es crecientemente autoritario en Gaza porque bajo el cerco israelí de Gaza, que según Naciones Unidas es un castigo colectivo, pero además bajo el desgobierno de Hamás, que no ha mostrado mayor capacidad de gestión, hay un descontento creciente entre la población local y Hamás enfrenta ese descontento mediante la represión, lo cual lo deslegitima aún más. Pero además de reprimir, en el caso de Abbas, la Autoridad Nacional Palestina es francamente corrupta en un gran nivel. Entonces, cuando uno ve encuestas de opinión, ninguno de los dos es muy popular en este momento. El problema, sin embargo, es que si hubiera elecciones, nadie tiene el aparato político detrás como para competir de igual a igual con estas organizaciones. O sea, probablemente seguirían siendo las organizaciones principales en una elección, pero con un grado de legitimidad popular relativamente bajo. El presidente ruso Vladimir Putin y el mandatario turco Recep Tayyip Erdogan apoyaron la existencia de zonas seguras en Siria, aunque precisaron que su creación debe ser acordada en las negociaciones de Astana. Rusia y Turquía han confirmado que las relaciones de ambos países están recuperándose plenamente luego de la crisis generada por el derribo de un avión ruso tras un ataque de Ankara en 2015. Es muy bueno tener la posibilidad de reunirnos durante una visita de trabajo y hablar de los temas claves de la cooperación bilateral y la agenda internacional, incluida la aguda crisis de Siria. En tiempos como estos, cuando una enorme responsabilidad recae sobre nuestros hombres, estoy seguro de que los pasos que tomamos juntos cambiarán el futuro de toda la región. Esta es la segunda reunión de ambos líderes en 2 meses. En la rueda de prensa conjunta, Erdogan señaló que considera que su homólogo ruso jugará un rol importante en el establecimiento de un alto al fuego en Siria. No podemos ignorar el sufrimiento de los inocentes, por lo que estamos haciendo todos los esfuerzos para encontrar una solución al problema. Mi amigo Putin también quiere encontrar un final a esta situación. Ambos países respaldan también crear zonas de seguridad y áreas de exclusión aérea para reforzar el alto al fuego, según explicó el presidente ruso Vladimir Putin. El jefe del Kremlin también conversó en la víspera sobre este mismo tema con su homólogo estadounidense Donald Trump, expresando su deseo de lograr una paz duradera por razones humanitarias. Los líderes acordaron organizar una reunión bilateral en el marco de la cumbre G20, que se realizará el 7 y 8 de julio en la ciudad alemana de Hamburgo. Bueno, era una imagen que era impensable hace no mucho tiempo, ¿no? Se parece difícil recordar, pero ha derribado un avión ruso a Turquía. Sí, que Turquía alega que estaba en espacio aéreo turco, Rusia alega que estaba en espacio aéreo sirio. Eso en los tiempos en que Turquía decía buscar el derrocamiento del régimen de Bashar al-Assad y por ende estaba en línea de colisión o en rumbo de colisión con Rusia. Ahora la posición de Turquía ha cambiado respecto a la permanencia de Assad en el gobierno. Los intereses de Turquía son de detener la posible filtración de terroristas, sobre todo el Estado Islámico, a territorio turco y evitar que en el norte de Siria el vacío de poder creado por la guerra sea aprovechado para la creación de un Estado kurdo. Las milicias kurdas además en este momento son aliadas de Estados Unidos
cosa que contribuye a enemistarlas también con Rusia, o por lo menos poner distancia. Entonces, las circunstancias han cambiado y eso se muestra en esta reunión, que efectivamente hace un año hubiera sido impensable. El director del FBI, James Comey, compareció este miércoles ante el Comité de Asuntos Judiciales del Senado de los Estados Unidos para explicar su decisión de informar públicamente que se investigaba los nuevos correos electrónicos de Hillary Clinton 11 días antes de las elecciones presidenciales en las que ganó Donald Trump. Esta fue su respuesta. ¿Por qué fue necesario anunciar 11 días antes de una elección presidencial que usted estaba abriendo una investigación en una computadora nueva sin saber qué estaba en esa computadora? ¿Por qué no acaba de hacer la investigación como lo haría normalmente, sin un anuncio público? Ocultar, en mi opinión, sería catastrófico, no solo para el FBI, sino más allá. Y honestamente, entre algo realmente malo y catastrófico, le dije a mi equipo, tenemos que entrar en el mundo de lo malo. Tengo que decirle al Congreso que estamos reiniciando esto. Esto es terrible, me da náuseas pensar de que podríamos haber tenido algún tipo de impacto en las elecciones. Pero honestamente no cambiaría la decisión. Todos los que no están de acuerdo conmigo tienen que regresar al 28 de octubre y mirar esto y decirme, ¿hablarías o lo ocultarías? Bueno, justo ayer Hillary Clinton decía, ¿no?, que perdió por la interferencia rusa y por las declaraciones de Comey. No más allá, bueno, de las responsables de la derrota, ¿qué te pareció estas declaraciones de Comey? Bueno, no parece haber usado el mismo estándar para juzgar dos situaciones similares, porque no hizo público antes de las elecciones que el FBI también investigaba los vínculos de la campaña de Trump con el gobierno ruso. Cosa que se hizo pública recién en marzo, o sea, meses después de la elección, en primer lugar. En segundo lugar, encontraste nuevos mails, pero todavía no tenías ninguna evidencia de que hubiera nuevo material que fuera comprometedor. Por lo menos hubieras esperado a tener alguna evidencia de eso antes de anunciar que habría la investigación. Porque, como sabemos, solo días después de anunciar que habría la investigación, llegó a la conclusión de que no había nada nuevo en los correos y que por ende Hillary Clinton seguía siendo inocente. Pero el tema es que cuando reabres la investigación, la idea de que Hillary Clinton no había hecho nada ilegal ya no era un hecho comprobado, era algo que todavía estaba siendo objeto de escrutinio y según algunos, cuando uno tiene en cuenta que ella gana el voto popular y pierde la elección, porque pierde estados como Michigan por diferencias que están entre 10 y 15.000 votos, no es inconcebible que las filtraciones de Wikileaks, las haya obtenido de Rusia o no, y las declaraciones del FBI efectivamente le hayan hecho perder la elección. Vemos ahora los tweets del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, en su cuenta personal. El director del FBI, Comey, fue lo mejor que le ha pasado a Hillary Clinton porque le dio vía libre a muchas malas acciones. La falsa historia Trump-Rusia fue la excusa utilizada por los demócratas como justificación a su derrota electoral. Tal vez Trump realizó una gran campaña. Bueno, sí, porque supuestamente iba a ser muy fácil ganar a Trump. Sí, yo por eso creo que Hillary Clinton, aun cuando es concebible, como digo, que haya perdido por estos hechos al final de la campaña, bajo circunstancias normales, cualquier otro candidato probablemente lo hubiera ganado por un margen significativo de Trump. El hecho de que no le haya podido ganar no es solo culpa de, digamos, los Wikileaks o la carta de Comey, ¿no? El problema es que ella no termina de hacer una autocrítica sincera de sus errores de campaña. Y hay un tuit, una foto que ha llamado la atención, no tanto por la foto, sino por la pizarra que aparece atrás. Este es Steve Bannon, el asesor presidencial, ahora con menos responsabilidades que antes, sí, pero todavía presente en la Casa Blanca, bueno, que antes dirigía este sitio de ultraderecha, Breitbart News, que algunos consideran que ha sido crucial en la victoria de Donald Trump, como lo fue él como jefe de campaña. Bueno, es una foto en la que sale junto con un rabino que estuvo en la Casa Blanca por la celebración del Día de la Independencia de Israel. Después vamos a ver la foto completa. Y lo que ha llamado la atención es lo que hay detrás, ¿no? Dice que hay que contratar a 5.000 agentes que patrullen la frontera, que hay que construir el muro
ahí está el muro con México y eventualmente hacer que México pague, muy probablemente que siga ahí, completar la entrada biométrica. Bueno, todos son medidas que las más radicales, ¿no? Con las que Trump prometió en gran parte durante la campaña, algunas de las cuales no ha podido cumplir. Sí, claro, el tema es, no parece casual que aparezca eso en la foto. Ahora, se toma la foto con un rabino porque, claro, Bannon es pro-israelí, pero es supremacista blanco. Su esposa, su ex esposa, lo acusa de antisemita. Y Breitbart News, según el propio Bannon, era el vocero de la alt-right, la nueva derecha. Y la nueva derecha tiene elementos como Richard Spencer, en cuyos rallies se hace el saludo nazi, que cita a Hitler en alemán y que es francamente antisemita. Entonces la paradoja aquí es que no importa si eres antisemita siempre y cuando seas pro-israelí. Es un juego muy peligroso de parte de sectores conservadores de la comunidad judía estadounidense. Y él es un católico muy conservador. ¿Podemos poner la foto completa para dar una idea cómo fue que se vio su agenda? No ha sido la manera probablemente publicar su agenda. Bueno, pero es parte de parte de esa agenda ya ha fracasado, ¿no? Sí, pero le pone check algunas cosas, ¿no? Terminar con catch and release, que era detener y soltar, ¿no? A inmigrantes indocumentados. Indocumentados, sí. Pero, por ejemplo, en el tema migratorio ya en 2 instancias, o en todo caso en 2 juzgados distintos, el tema ha sido paralizado. Claro, podría eventualmente llegar a la Corte Suprema y en la Corte Suprema revertirse la decisión contraria de instancias inferiores, pero por ahora no está en vigencia. Entonces, si el mensaje ha sido a propósito es me mantengo en mis 13. Presumo que sí. Así, esta es mi agenda. Una pausa y al volver. Macron y Le Pen se enfrentaron en el último debate televisado antes de las elecciones del domingo, además. Theresa May acusa a la Unión Europea de intentar influir en las elecciones británicas. Los candidatos a la presidencia de Francia, Emmanuel Macron y Marine Le Pen, se enfrentaron en el último debate televisado antes de la segunda vuelta de este domingo. El señor Macron es el candidato de la mundialización salvaje, de la liberación, de la precariedad, de la brutalidad social, de la guerra de todos contra todos, del saqueo económico, de los grandes grupos, de la decadencia de Francia, de los grandes intereses económicos, en confabulación con el presidente Hollande. Señora Le Pen, usted ha tenido una estupenda estrategia de campaña, y está bien, pero su estrategia se basa en un montón de mentiras, y solo dice lo que está mal en el país. La seguridad y el terrorismo es un problema muy grave y está ausente en su plan de gobierno. ¿Habló usted con los periodistas sobre la fábrica Whirlpool antes que yo llegara? Yo he conversado con los propios trabajadores sin cámaras ni prensa, mientras que usted estaba con los reflectores. Yo me reuní con los sindicatos porque los respeto. ¿Y sabe qué cosa? Los empleados me indicaron que usted no les ha ofrecido nada. Muy intenso, feroz ha sido este debate entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron, y algunos acordaban de cómo han cambiado las cosas con respecto al Frente Nacional en Francia, ¿no? En el 2002, cuando competía el padre de Marine Le Pen, Jean-Marie Le Pen, con Chirac se negó a debatir con Le Pen entonces, algo que parecería imposible ahora, ¿no? Porque existía el bendito Frente Republicano. Le Pen, Jean-Marie, el padre, que habría que recordar, fundó un partido de inspiración fascista, ¿no? Se llamaba Nuevo Orden. Ese término está asociado al Tercer Reich, ¿no? Era considerado, digamos, alguien que no era parte del espectro político legítimo de Francia, y por ende todos cerraron fila tras la candidatura de Chirac, y Chirac no aceptó debatir con él. Lo que no está pasando ahora. Lo que no está pasando ahora, porque en ese entonces, bueno, Chirac apabulló a Le Pen en segunda vuelta. No va a ocurrir en esta ocasión, y en la primera vuelta él le gana por alrededor de 2 puntos de diferencia únicamente, ¿no? Pasan con muy poca votación. Ahora,
La propia Francia 24, un medio de comunicación, decía que ella tenía que salir por el knockout, estando 20 a 18 puntos debajo de él en las encuestas, tenía que salir a ganar por knockout, porque estaba perdiendo ampliamente por puntos y estaba en el último round. Entonces algunos pensaron que, siguiendo con el símil pugilístico, él podía, dado que era el último round y solo tenía que sobrevivirlo, podía hacer un juego de piernas o actuar defensivamente y de esa manera simplemente evitar el knockout. Pero no, él salió a contraatacar y entonces parece que eso le va a dar réditos, si acaso tal vez, digamos, consolide su ventaja en las encuestas. Claro, ante acusaciones como Le Pen, que decía acá, o la presidente de Francia es Marine Le Pen o es Angela Merkel. Claro, digamos es astuto como eslogan, pero no es creíble, ¿no? Pues nadie va a creer que él va a ser un instrumento de Angela Merkel y además le dice, usted sabe tan poco de las relaciones económicas internacionales de Francia que no se da cuenta que si acaso nuestro competidor es China, no Alemania. El hijo de general de Gaulle tranquilo también, ¿no? Sí hubo momentos en que él salió a buscar el knockout también, ¿no? Sí. Bueno, hasta aquí la información de Francia. La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, acusó este miércoles a la Unión Europea de intentar influir en las próximas elecciones generales en el Reino Unido por medio de lo que llamó amenazas. Theresa May acusa a la Unión Europea de intentar influir en las elecciones británicas por medio de amenazas. La primera ministra realizó estas declaraciones ante su residencia oficial de Downing Street tras comunicar a la reina Isabel II en el Palacio de Buckingham la disolución del Parlamento y el inicio oficial de la campaña. May anunció de hecho a finales de marzo la convocatoria de nuevos comicios con el objetivo de hacerse con un mandato firme de cara a las negociaciones del Brexit. Estas fueron sus palabras tras la audiencia con la soberana. Algunos en Bruselas no quieren que las negociaciones del Brexit tengan éxito, no quieren que el Reino Unido progrese. Ahora más que nunca el país necesita un gobierno firme y estable. Que las negociaciones del Brexit sean un éxito es clave para nuestra seguridad y nuestra prosperidad, dijo. And it is central to your own security and prosperity. Según los últimos sondeos, la primera ministra conservadora obtendría en las elecciones del próximo 8 de junio el 48% de los votos a su favor, frente al 28% del candidato laborista Jeremy Corbyn. Bueno, para algunos movimientos ahora, y sorprende en el caso de Theresa May, ser Bruselas es un insulto, ¿no? La burocracia de Bruselas, la Unión Europea, ¿no? Europeísta. Eso fue siempre, cuando uno no quería asumir las consecuencias de sus propias políticas, decía que esas políticas se debían a los mandatos, el mandato imperativo de burócratas no electos como los de Bruselas, que ni siquiera eran la burocracia nacional, que al menos respondía a los políticos nacionales elegidos por voto popular. Pero esto es francamente demagogia de campaña. Ahora, lo que a mí me sorprende es que le vaya tan mal a la oposición teniendo en cuenta que la propia May está haciendo del Brexit el tema fundamental de la campaña y la razón por la que convocó a elecciones anticipadas, y nadie se acuerda que el 48% de los electores votaron a favor de permanecer dentro de la Unión Europea y que parte de los que votaron por salir, votaron creyendo, porque esa fue una de las promesas de campaña de muchos que hicieron campaña a favor del Brexit, votaron creyendo que Gran Bretaña iba a permanecer en el mercado común. Entonces, uno diría, hay una mayoría de gente que o quería permanecer en la Unión Europea o aceptando salir quería permanecer en el mercado común, y Theresa May no ofrece ninguna de las dos cosas. Aún así, sin embargo, digamos, el laborismo es todavía más impopular. El que podría salir ganando, lo único que aparentemente podría afectar adversamente los cálculos electorales de May es un crecimiento del único partido que ha sido claramente europeísta, que eran los liberales demócratas. Eso todavía no está ocurriendo, pero estamos más o menos a un mes de las elecciones, podría eventualmente ocurrir. El Reino Unido advirtió a Bruselas que no pagará los 100.000 millones de dólares para retirarse de la Unión Europea, aseguró el ministro para las negociaciones del Brexit, David Davis. Esto al considerar que aún no se ha discutido una cifra oficial. Sin embargo, añadió que Londres cumplirá con sus obligaciones internacionales y que las conversaciones se llevarán a cabo de la mejor manera. El gobierno de la primera ministra británica May activó el artículo 50 del Tratado de Lisboa con el fin de poner en marcha el retiro del país del bloque europeo.
Los números que figuran en la prensa, 50, 60, 100 mil millones, no lo reconocemos. Ciertamente no hemos tenido ninguna discusión sobre ello. Lo que hemos dicho es que cumpliremos con nuestras obligaciones internacionales y lo haremos para que las negociaciones sean beneficiosas tanto para nosotros como a la Unión Europea. Al menos 2 muertos dejó el tiroteo registrado al interior de la Universidad Northlake College en Texas, informó la policía de la localidad de Irving, en Estados Unidos. Las víctimas serían una estudiante y el presunto atacante, quien se habría suicidado. Los estudiantes y el personal docente fueron evacuados y las fuerzas de seguridad cercaron la universidad para las investigaciones correspondientes. Según información oficial, el atacante era de raza blanca y vestía una camiseta naranja, una chaqueta negra y tenía el pelo rapado. Testigos escucharon hasta 3 disparos. Yo estaba en el edificio, subí 2 escaleras, estaba esperando a mi asesor. De pronto oí 3 disparos. Corrí hacia el estacionamiento y vi a un niño llamando por teléfono. Me dijo que vio un hombre disparar contra una joven. Hoy se conmemora el Día de la Libertad de Prensa y en esta fecha la web del diario español El Mundo tributó un homenaje al autor de una fotografía que dio la vuelta al planeta. Veamos. Pausa y al volver. Demandas judiciales eclipsan al Sol de México y lo obligan a pagar una fianza de $1 millón. En las redes sociales hay mensajes de preocupación por la situación de Leopoldo López en Venezuela, en la cárcel de Ramo Verde. Hubo un tuit en que se manifestaba una inquietud por su salud y sobre todo por el lugar donde está, si es que sí o no en Ramo Verde. Hemos podido hablar con su abogado Juan Carlos Gutiérrez. Él lo que nos ha dicho, lo que es confirmado, es que desde el 5 de abril no tiene contacto con Leopoldo López, el líder opositor venezolano, que lo del traslado sigue en calidad de rumor, que para él se trata, que esto tiene características de desaparición forzada y que a la vez no tiene ninguna declaración de la entidad oficial penitenciaria, de la especie de INPE venezolano, sobre la situación de su defendido. Intentaremos mañana tener actualizaciones a través también de Juan Carlos Gutiérrez. Y vamos ahora a la situación del cantante mexicano Luis Miguel, que hizo noticia ayer. Él tuvo que pagar una fianza de $1 millón para recuperar su libertad en Los Ángeles, donde tiene un juicio por presunta estafa. El ocaso del Sol de México, Luis Miguel, el cantante que hizo vibrar a millones de fans en el mundo, está en los reflectores de la prensa internacional y no precisamente por una nueva producción discográfica. En la víspera, el artista fue arrestado por orden de la Corte Federal de Los Ángeles tras negarse a comparecer por una acusación de presunta estafa en agravio de su ex representante William Brockhaus, quien lo demandó por más de $1 millón por concepto de indemnización. Horas después, Luis Miguel recobró su libertad al pagar una fianza de $1 millón luego de lograr un acuerdo con la jueza de la causa. Le fijaron una fianza, ¿verdad? Tiene que firmar
Nos citaron de nueva cuenta para el próximo jueves a las 9 de la mañana y estamos tratando de terminar a través de un arreglo judicial este asunto. La abogada de William Brockhaus indicó que la fianza evidencia que el intérprete de la incondicional se rehusó a presentarse ante el tribunal hasta en 3 ocasiones. Es una fianza de $1 millón y la razón es porque él no compareció en 3 ocasiones. La jueza no vio esto bien y ella quería asegurarse de que el señor Miguel va a presentarse cuando se le ordene. El publicista Víctor Hugo Sánchez cree que el expediente de Luis Miguel obedecería a una estrategia publicitaria para el lanzamiento de su próximo álbum. A mí me parece que, conociendo lo poco que lo conozco o lo mucho que lo conocí, él está aprovechando muy bien la estrategia. Es decir, la coyuntura ya la tenía, la demanda ya la tenía, que tenía que responder y aprovechar para hacer ruido. Claro. ¿Qué es lo que hacía antes con sus discos, no? Este no es el primer lío judicial que enfrenta el cantante. La compañía discográfica Warner Brothers denunció que Luis Miguel tiene una deuda de $3 millones que hasta ahora no ha pagado. Asimismo, el cantante mexicano Alejandro Fernández lo demandó por cancelar una gira conjunta. Algunas portadas, el diario de Daily Telegraph, desata el fuego a Europa, ¿no? Contra Europa. Contra Europa, ¿no? Sí, contra Europa, hacia Europa. Lanza. ¿No? Lanza fuego a Europa. May le declara la guerra a Bruselas. Solo hasta junio, que pasen las elecciones y todo se normalizará. Otro será el tono. Este es el diario español con un agrio cara a cara, describe el debate Macron-Le Pen. Y el último, El País, también tiene que ver con Brexit. La Unión Europea exige a Londres una elevada factura por el Brexit. Y bueno, ya un tema de política interna sobre el PSOE y Podemos. Hasta aquí el programa. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, Farid. Hasta mañana. Buenas noches.